después de la famosa Torre de Babel, pues nacieron estos lenguajes de balbuceo, de bla, 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 de pura tontería, de puro verborrea, de puros sinónimos. Si te das cuenta, todos los idiomas, un chingo de sinónimos que dices, ¿por qué diablos tenemos que decir una misma cosa con muchas palabras? Porque es darle vuelta, y aparte, pues tramposos, porque Pero creo que nos podemos ir más profundo porque a veces no somos ni siquiera conscientes de las palabras que utilizamos, dónde nacen y de dónde vienen esas palabras y cómo nos estamos creando a base de un lenguaje creado a base, no sé si decirlo, de mentiras, ¿no? pues sí, de entrada el ser humano original no tenía la necesidad de hablar, porque la mejor comunicación es, o sea, sí es con sonido, pero es con la resonancia de tu corazón. Antes nos comunicábamos literal de esencia a esencia, de corazón a corazón, donde mi frecuencia te emanaba y tú la recibías, porque no estábamos tóxicos como el día de hoy, ¿no? Y mucha modificación genética que se ha hecho. Y después, bueno, vino la manera de articular palabras con nuestro aparato fonador, y las lenguas antiguas eran más armoniosas, sobre todo las lenguas preamericanas, porque de aquí nacieron muchas. De hecho, se ha comprobado con los varios trabajos que ha hecho la maestra ecuatoriana, que les convido a que busquen mucho de su labor. Es una investigadora que lleva 40 años reivindicando la historia, sobre todo de América, que demostró que, por ejemplo, el sánscrito de la India se derivó del runasimi de Perú, mal llamado quechua. Quechua no es, se llama runasimi, la lengua de la gente. Quechua significa telar. Entonces, y comprobando con varios topónimos, o sea, de los nombres de los lugares, etcétera, etcétera, se van viendo cómo lenguas de aquí se derivaron a las de allá. Inclusive mucho el paleohebreo nació acá, que no es el hebreo moderno, es el paleohebreo, uno antiguo, el íbero, varias cositas. Entonces las lenguas antiguas más armoniosas se dice que son cinco, que es el runasimi, el náhuatl, el paleohebreo, el íbero, y por ahí se puede colar, se me va otra que puede a lo mejor ser ya más posterior, el arameo, y por a lo mejor alguna lengua todavía acá de América que no, todavía no tenemos en consideración. Pero eran lenguajes muy articulados de manera muy inteligente, donde con poco decías mucho. Son aglutinantes, más bien glutinantes, ¿no? Glutinantes, ¿qué quiere decir eso? Que descompones palabras para formar una, y con eso te doy un concepto larguísimo, donde con poquito, pues te voy a decir mucho en un concepto metafórico y literal para ahorrar energía, porque los abuelos, de hecho, otra de la premisa de la Toltecayot es ahorrar energía fina y saberla distribuir. No vienes a gastar energía, al contrario, vienes a crearla, a distribuirla y a transformarla de la manera que te convenga a ti, en respeto y en equilibrio con todo, pero que te hagas ese... De hecho, el concepto de nahualismo es eso, ahorrar energía, el mover la energía. Eso es lo que es un buen nahual tolteca maya, por decirlo de una manera. Entonces, por eso parte del lenguaje se trata de eso, de armonizar, y de el mago nahual que sabe ahorrar la energía es el que sabe guarda silencio, y más porque sabe que los lenguajes fueron creados para, pues, maldecir, valga la expresión, y peor aún a los idiomas modernos. Después de la famosa Torre de Babel, pues nacieron estos lenguajes de balbuceo, de bla, 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 de pura tontería, de puro verborrea y de puros sinónimos. Si te das cuenta, todos los idiomas, un chingo de sinónimos que dices, ¿por qué diablos tenemos que decir una misma cosa con muchas palabras? Porque es darle vuelta, y aparte, pues tramposos, porque hoy en día, sobre todo el castellano y el inglés, y por ahí pues, todas las lenguas mal llamadas romances, que son derivadas del íbero, porque las lenguas que hablamos no son derivadas del latín. El latín es hermana, no es madre. La madre de todas ellas es el íbero, que después se derivó en el euskera, hoy llamado vasco. El íbero es la madre de todas ellas, que les dio pues ya pie y derivación a todo lo que conocemos hoy de las lenguas romances latinas, ¿no? Pues están muy tergiversadas para no entrar en coherencia con lo que
quieres expresar. Entonces, mucha gente dice, es que no tiene que ver mucho la palabra en sí, sino es la intención. Pues no, porque como vivimos en un simulador holográfico llamado el Tonali, para nuestros abuelos, tenemos que ver hoy en día el lenguaje cibernético y de algoritmos que nos viene a enseñar, y es más fácil ejemplificarlo porque tenemos ahora sí que la muestra de este rollo hoy en día moderno cibernético. Entonces, si estamos en un simulador holográfico que a base de códigos numéricos, sobre todo de códigos binarios, quiere decir que está programado igual, con códigos, con passwords y con algoritmos. Claro que sí. Esto es todo, es una inteligencia artificial. Entonces, por eso la palabra pues, es muy importante porque es sonido, como dices, el primer acuerdo. Por eso el primer acuerdo tolteca lo están diciendo honra la palabra, y no por nada el mal llamado calendario azteca, que se llama Tonal Mashot, que significa la forma del tonal. Es una piedra muy interesante donde te muestra la forma del planeta y todo lo que es la transformación del ser humano en el camino de la serpiente emplumada, de Quetzalcóatl, de la transformación del ser. Por eso en el centro está el ser humano, no es un sol, es el ser humano, que también es un concepto metafórico lo del sol, porque los abuelos decían en agua, tonaltia, hacerte sol, no que el sol de afuera, sino tu propio brillo, que brilles con tu propio brillo. Porque si tú estás mirando la luz de afuera, la luz es ilusión y te ciega. En cambio, la luz interna es la que te va a ayudar a ver y nunca te va a cegar porque es tuya. Pero bueno, en ese concepto, el rostro humano tiene la lengua de fuera y muchas máscaras mayas. De hecho, la representación de Ometeotl, que es la Trinidad, sí, el Señor tres, porque Ometeotl significa energía dualtrina o en esencia manifestación, dualtrina, no dualidad, que es la Vesica Piscis también. Te muestran tres máscaras, los mayas. Todos te muestran la Trinidad porque estamos en la 3D, todo es una triada. Y hablando del sonido, la música también se forma, que también hago música, se forma con triadas. Un acorde se forma con triadas, porque estamos en una 3D. Entonces, pues, hablando en un lenguaje musical y todo esto de sonido, pues te lo están diciendo, esas máscaras tienen también la lengua de fuera. ¿Qué te está diciendo? Precisa acorde, vamos a cambiarle mente, porque también todo va a la mente, y ahí y voy para eso, cómo las palabras han sido dirigidas hacia la trampa y a la mentira. Pues por eso honra la palabra, porque es sonido y frecuencia y interactúa con el campo cuántico de sonido también que está rodeado. Y la vibración, el sonido es la madre de todo este simulador. De ahí se desprende todo, de un pulso. Por eso la vibración es la viboración. ¿Y por qué el arquetipo de la víbora es el arquetipo del planeta Tierra? De hecho, en los arquetipos que tenemos en Anáhuac, la serpiente, la coat o can en maya, simboliza la forma de onda. En todo el planeta, cualquier cosa que tuviese una serpiente como arquetipo es la forma de onda en la que estamos. Y es lo que se arrastra, es lo de la tierra. Entonces, en ese aspecto tenemos que darnos cuenta, pues, de cómo las palabras se empiezan a relacionar, la vibración, la vibración, y el camino de Quetzalcóatl, pues, va evocado a vencer esa forma de onda. Por eso es Quetzalcóatl. ¿Qué quiere decir? Quetzal, que es pluma, y esa pluma es símbolo de elevación, de vuelo. O sea, que a esa serpiente le pongas plumas y se eleve y cambies. O sea, te están diciendo de manera ya literal, pero de manera metafórica, que le cambies la frecuencia densa que se arrastra, como una serpiente que es recta y que tiene visión limitada, que se eleve para que se convierta en un águila, en un cuautli, donde podamos tener una visión aérea, panorámica en 360 grados, poderosa, soberana, y de eso se trata este juego en el que estamos aquí enredados, ya sea por voluntad propia, por encierro. Cada quien sabrá cómo llegó a este simulador, su nahual, su espíritu. Entonces, Sí, por eso es bueno, muy interesante la vibración y conocer estos conceptos, sobre todo de la resonancia, que la resonancia es todo, el sonido es todo en este simulador, no es la luz. Entonces, aquí, por eso les decía, entonces, no importa tú, Dios, la intención, pero aunque la palabra esté mal, no, porque ahora les pongo un ejemplo muy básico. Tú te metes a un navegador como Google, por ejemplo, y tú estás pensando en que te dé el resultado o sea, estás buscando, les voy a dar un ejemplo muy banal, pero creo que lo va a mostrar muy bien. Tú quieres que en la computadora, que el ordenador te dé
en la búsqueda que vas a dar, tú buscas, por ejemplo, una cama, pero tú en vez de ponerle cama a Google, le pones colchón, pero tú estás pensando en cama, no, yo quiero una cama, pero tú le estás dando la orden al algoritmo que te muestre resultados de un, o sea, le tecleaste colchón, pero no, es que mi intención es una cama. Yo les pregunto, si tú tecleas colchón, Google, ¿qué te va a dar? ¿Resultados de un colchón o de una cama? Te pregunto a ti. Sí, pues el colchón, lo que estás Ahí buscando. está. Entonces lo mismo. Entonces no se hagan con su tarugada de que no, yo digo tal palabra, no me importa, pero porque mi intención es tal. No, porque así no funciona esto y por eso estamos atorados, porque esto es entre más claro seas y por eso está tergiversado el lenguaje, porque de eso se trata, que no entres en resonancia y que tú pienses algo y digas, pero no se va a manifestar lo que tú quieres porque estás dando un comando específico. ¿Ya me entendí? ¿Ya me entendieron? Perdón, ya me di a Sí, claro, explicar. claro. O sea, tu comando es la ley, por eso la lengua de fuera. Entonces, lo que tú decretes, aunque tú pienses otra cosa, tu decreto va a ser, porque tú estás dando esa orden, aunque tu intención sea otra. No tiene nada que ver. O sea, pongamos bien los pies sobre la tierra en ese aspecto. Entonces, en este sentido, todas las palabras que traigan la terminación mente, que ni siquiera es necesario ponerla, por decir, vamos a ser conscientemente, o sea, cosas totalmente opuestas, porque la conciencia nada que ver con la mente, pero ve cómo la ponen. Entonces, ¿para qué agregarle la terminación mente? Porque quieren que estemos en la mente. Y como dijo Carlos Castañeda en los libros, don Juan Matus le dijo, el depredador nos dio su mente, la mentira, y aparte mente viene de la palabra ente, una entidad ajena a ti, para hacernos jugar su puto juego, el juego del ego. Te lo están diciendo las palabras, el ego. ¿Y qué es el ego? Algo que no soy yo, la personalidad, la máscara. Persona significa máscara. Entonces, por eso todas las palabras, si te das cuenta, van hacia la mente, y mente también de ahí de mente se derivó mentis, mentira, en un mundo de ilusión. Entonces tú decretas con la mente todo el rollo y juegas con la mente, vas a quedar en la entidad eléctrica que nos está ionizando y que nos está controlando, que es ajena a nosotras,